quiero darle gracias a Dios porque en la medida que nosotros vamos entrando en más y más y más en el libro de Apocalipsis, nosotros vamos como abriendo cajas cerradas, ¿no? Que se van abriendo a través, bajo la revelación del Espíritu Santo, y que va trayendo un conocimiento cada día mayor de lo que es el libro de Apocalipsis. Si nosotros tuviéramos que remontarnos 20 años atrás mínimo, tal vez muchas de las cosas que nosotros leemos en el libro de Apocalipsis no las podríamos haber identificado, o pudiéramos pensar que todavía estamos muy lejanos a esas cosas que van a suceder. Es más, muchas de las cosas que hoy están sucediendo alrededor del mundo, a través de las redes sociales, a través de la tecnología, que ha llegado a un avance como nunca antes. El avance no solamente es progresivo, pero también hay una aceleración increíble en cuanto a cómo la tecnología va avanzando a través de los tiempos. Y muchas veces, si nosotros hubiéramos remontado o hubiéramos ido 20 años atrás con todas las cosas que hoy podemos nosotros comparar con el libro de Apocalipsis, tal vez hay muchas cosas que no las podríamos mencionar, muchas personas no se sentirían identificadas con ellas, porque todavía no la hemos experimentado como hoy en día, a través, por supuesto, de la internet, a través de los teléfonos inteligentes que hoy tenemos, ¿verdad? Que a través de ellos, los teléfonos inteligentes, usted ya ni siquiera necesita tener la llave de un vehículo o la llave de su casa, porque a través de su teléfono usted tiene acceso a toda una vida. Es más, muchas personas en su teléfono tienen toda su vida. ¿Por qué? Porque tienen sus cuentas bancarias, tienen todas sus aplicaciones, tienen todas sus citas. O sea, el teléfono hoy en día, el teléfono inteligente, es una herramienta que facilita todas las cosas y nos da acceso a todas las cosas en un mismo aparato. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque en la medida que nosotros vamos entrando al libro de Apocalipsis, y en las próximas semanas yo le motivo para que usted vaya metiéndose. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar del misterio de los 7 truenos, ¿verdad? Pero ya entrando la semana que viene vamos a empezar a hablar de los 2 testigos, vamos a empezar a hablar de la mujer y el dragón, vamos a estar hablando de la 7ª trompeta. Son cosas que nosotros vamos a ir entrando. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted entienda. Y esto tiene mucho que ver con la marca de la bestia. Esto tiene que ver mucho con ese control global que va a haber de parte del anticristo sobre toda la humanidad. Entienda, todas las cosas que hoy estamos viviendo, el reconocimiento a través de el reconocimiento facial, ¿verdad? A través de una cámara, no importa dónde usted esté, cámaras. Una vez que una cámara toma su imagen, su rostro, cualquier parte del mundo, pueden ya saber toda su información. ¿Por qué? Porque entienda, a través de las redes sociales, ¿verdad? Así como las redes sociales son un instrumento donde se puede usar para bien, también se pueden usar para mal. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que en su teléfono está el registro de todo lo que usted hace. O sea, usted tiene que entender todo lo que nosotros posteamos en Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, todas esas plataformas virtuales. Usted tiene que entender que usted está ingresando, usted está haciendo a esas plataformas, usted le está dando acceso a toda su vida. A través de esas plataformas, ellos saben cuáles son sus alimentos preferidos, cuáles son sus lugares preferidos, cuáles son sus actividades preferidas, qué son las cosas que le gustan y no le gustan. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que hay un sistema que está controlando todo lo que usted hace. Su teléfono escucha todo lo que usted dice. Por eso muchas veces cuando alguien está diciendo me gustaría encontrar un lugar donde ir a comer, me gustaría un lugar donde ir a visitar, automáticamente después de eso usted empieza a recibir textos o mensajes de correo que tienen que ver con lo que usted había hablado. ¿Por qué? Porque tienen que entender que sus teléfonos tienen un micrófono que escucha todo lo que usted dice, y en base a eso usted empieza a recibir información de cosas que usted en algún momento dijo o habló.
¿Por qué quiero decir esto? Porque hay un control de todo lo que usted hace. Y usted tiene que entender que cuando el anticristo se manifieste, o la bestia se manifieste, el hijo de perdición, como dice la palabra de Dios, él va a controlar el mundo a través de esta tecnología que usted y yo estamos utilizando. Tal vez estos sean los primeros pasos, o los pasos de bebé, de algo que va a venir, de algo que se va a manifestar. Y usted tiene que entender que esto 20 años atrás tal vez no lo pudiéramos haber mencionado. ¿Por qué? Porque no existían los iPhones o los teléfonos inteligentes, no existía una forma de acceso tan rápido. No hace poco, una de las grandes compañías de Mercado Libre, ¿verdad? A través de electrónico, como esta compañía Amazon, ahora va a establecer una nueva forma de identidad donde usted va a poner la palma de su mano, y cuando usted ponga la palma de su mano va a registrar sus huellas digitales, y a través de eso van a poder identificarlo a usted y saber quién es usted. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda, y que es importante que usted sepa, de que todo lo que nosotros vamos a ir mencionando en el libro de Apocalipsis, todas las cosas que nosotros vamos a hablar, tal vez 20 años atrás no lo pudimos haber hecho. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas cosas que nosotros quedarían como un enigma, o qué sería esto y qué sería aquello. Y en la medida que usted y yo vamos avanzando y vamos acercándonos a los últimos días, ¿verdad? O a los tiempos finales, nosotros tenemos que entender que cada día más vamos teniendo luz de lo que la palabra va declarando en el libro de Apocalipsis y en el libro de Revelaciones. Y con todas las cosas que hoy está sucediendo, uno de los mensajes que hoy escuchamos, que el líder de la Iglesia Católica, el Papa, ya había anunciado y había dado una aprobación ¿para qué? Para la agenda homosexual, donde 2 hombres o 2 mujeres pueden casarse, y bajo la aprobación de la Iglesia Católica a través del Papa, ¿verdad? Él dijo esto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que todas esas cosas que tienen que suceder van a suceder. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales. Se va a manifestar una apostasía general. Se va a manifestar, va a haber una profanación y una desvirtuación de la palabra de Dios, una tergiversación de la palabra de Dios, tergiversar la palabra de Dios, van a tergiversar la palabra de Dios, perdón. La palabra tiene tantas vocales, ¿no? Pero van a tergiversar la palabra de Dios, ¿verdad? Cambiándola y arreglándola a los tiempos en los que estamos viviendo, ¿entiende? Y quiero que quede claro, nosotros no tenemos, ni odiamos, ni detestamos, ni despreciamos a las personas homosexuales o lesbianas o transexuales. Dios ama a todos, pero la Biblia es clara, ¿verdad? De que eso son cosas que desagradan a Dios, y con ese mismo criterio nosotros, a la luz de la palabra, lo que la palabra declara que es pecado, como también es pecado el adulterio, como también es pecado la fornicación, como también es pecado otras cosas, nosotros lo tomamos en base a la palabra de Dios, no tenemos en contra nada, además oramos, clamamos para que Dios toque a todas las personas, ¿verdad? Y para que todos puedan llegar a reconocer su condición de pecado, cambiar su corazón y volver a Dios. Y es algo que usted y yo tenemos que entender, que no podemos cambiar la palabra de Dios o arreglar la palabra de Dios para que nadie se sienta ofendido, para que nadie se sienta lastimado, para que nadie se sienta dañado. Nosotros tenemos que predicar la palabra tal como es y no cambiarla y arreglarla para que ciertos grupos o personas no se sientan ofendidos, ¿verdad? Y hay muchos ministerios e iglesias que no quieren decir estas cosas porque le da miedo a que sean cancelados, a que sean bloqueados, a que sean censurados y a que sean otras cosas. Pero nosotros tenemos que entender, como iglesia, no podemos dejar de predicar la verdadera palabra de Dios. Porque tenemos que entender que si nosotros hacemos eso, si nosotros negamos la palabra de Dios, ¿verdad? Es como negar al Señor. Y negar al Señor, dice la palabra, que si nosotros negamos a Dios delante de los hombres, Él allá, cuando estemos delante de su presencia, Él nos va a negar delante de sus ángeles.
Entonces usted y yo, como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Y como hombres y mujeres de Dios, no podemos negar la verdad de las Sagradas Escrituras. Sabemos que estamos viviendo en tiempos donde la palabra está siendo constantemente desafiada, y por eso es importante que usted entienda que estamos viendo los tiempos finales, que estamos viendo en tiempos donde cuando el hombre se desvía completamente de Dios, se aleja completamente de Dios, quiere tomar su propio camino, quiere tomar sus propias decisiones, lo único que hacemos nosotros, como muestra el libro de Apocalipsis, es atraer la ira de Dios. Dios es amor, claro que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Entiende? Entonces dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces es lo que usted y yo tenemos que entender, que es importante que en los tiempos en los que estamos viviendo, su fe cristiana, sus convicciones cristianas, sus principios cristianos van a ser desafiados. Vamos a ser ridiculizados, vamos a ser ofendidos, vamos a ser lastimados, vamos a ser juzgados de una manera incorrecta. Muchas personas van a venir, entienden, en los últimos días el cristianismo va a llegar a ser prohibido, porque se va a considerar que es una fe y una creencia que trae para el mundo, trae división. ¿Por qué? Porque entienda, si hay algo que el diablo odia y detesta es a la iglesia, pero a una iglesia con convicción, a una iglesia que ora, que intercede, que clama a Dios, pero que tiene convicciones, que no tiene temor de declarar la verdad de Dios. Y sabemos que va a venir persecuciones, y más con los tiempos en los que estamos viviendo. Aquí en el estado de California, ¿verdad? Se abren cines, se abren centros comerciales, se abren lugares de comida, restaurantes, todo se va a ir abriendo, ¿verdad? Pero las iglesias se mantienen cerradas. Entonces nosotros tenemos que entender que hay un plan atrás de todo esto, de no permitir que la palabra de Dios se siga, las personas se congreguen, busquen la palabra de Dios. Y yo no estoy diciendo que debemos rebelarnos en contra de las autoridades, todo lo contrario. Pero lo que yo quiero que usted entienda, que usted vaya viendo cómo las cosas, el enemigo va poniendo y va orquestando todo esto a fin de ¿qué? De debilitar a la iglesia. Porque el hecho de que nosotros no nos estamos congregando en estos últimos tiempos ha hecho que muchos se aparten de los caminos de Dios. Que muchos ya no vayan a la iglesia, no sientan interés de ir a la iglesia. Cuando la Biblia, algunos dicen, no, pero yo no necesito ir a la iglesia para servir, yo no necesito a la iglesia para hacer la obra de Dios. Por supuesto que para hacer las cosas de Dios usted no necesita solamente congregarse. Usted puede orar, usted puede leer la palabra, puede hacer, eso son cosas importantes, pero la Biblia declara que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es más, siempre yo menciono esto, Salmo 133, claro, es práctico, es entendible. Dice que cuando los hermanos están juntos y en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces tenemos que entender que este plan del enemigo para que la iglesia se debilite, para que la iglesia no se congregue, para que la iglesia no ore, ¿es para qué? Para debilitar a la iglesia. Los que están más débiles o los que no estaban firmes en los caminos del Señor empiezan a debilitarse, a apartarse, a caer en pecado, a alejarse de los caminos del Señor, a no buscar de Dios. Y como consecuencia, ¿qué pasa? Después cada uno piensa que en su propia opinión está bien. Porque dice, no, yo pienso que esto es así, yo pienso que esto es así. Pero no es lo que uno piensa, es lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que ella revela y muestra. Entonces tenemos que entender que todas estas cosas no las podíamos haber mencionado 20 o 30 años atrás. Nunca, tal vez 20 años o 30 años atrás, jamás se nos hubiera ocurrido que una pandemia pararía el mundo entero. Nosotros teníamos una idea, teníamos un concepto, pero ahora lo estamos viviendo en carne propia. La iglesia de este tiempo, la que nosotros estamos ahora presente, nos ha tocado vivir en carne propia todas las cosas que han hecho que se aceleren los últimos tiempos. ¿Entiende? Y este aceleramiento no viene de parte de Dios. Este es un aceleramiento que viene de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que su tiempo está corto. El enemigo sabe que no le queda mucho y que él
¿qué es lo que quiere hacer? Aprovechar cada situación. ¿Para qué? Para tomar control y para poder llevarse la mayor de cantidad de personas que él pueda al infierno. Porque usted tiene que entender que la Biblia ya declara en el libro de Apocalipsis que ella tiene su destino sellado. Sabemos que el destino del enemigo o del diablo es el lago de fuego eterno. Entonces él ya sabe cuál es su destino, ya está sellado, nada lo va a cambiar. Pero en su maldad él quiere llevarse a todo el que pueda. En su odio, en su maldad hacia Dios y hacia su creación, que somos los hombres y las mujeres, él dice: yo me quiero llevar todo lo que yo pueda. Si yo me voy, no me voy solo. Entonces usted tiene que entender que en los tiempos en los que estamos viviendo, usted y yo tenemos que estar listos y preparados, firmes. La palabra dice: velad y orad. Velar, ¿por qué? Estar abierto, estar atento, estar apercibido, darse cuenta de los tiempos en los que están viviendo. Hermano y hermana, si usted no está firme en los caminos del Señor, si usted no se está congregando en ningún lugar, o no tiene una iglesia, o no tiene alguien a que usted dar cuenta, yo quiero decirle algo: usted tiene que buscar una iglesia, un lugar donde congregarse. ¿Por qué? Porque este es un plan del enemigo para que la gente ya no busque de Dios, ya no se acerque a un lugar donde el nombre de Jesús es glorificado y la palabra de Dios es predicada. Pero yo quiero que en este momento usted entienda, estos son los tiempos finales y por eso estamos viendo todas estas cosas. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 4, yo quiero seguir con lo que habíamos hablado de la semana pasada, y yo quiero que usted me acompañe. Mire lo que dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero vi una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel al que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entienda, ¿qué es lo que está diciendo esto? Ya no va a haber más un retraso de los juicios que van a venir. Tienen que entender algo, hermanos y hermanas y todas las personas que nos están mirando. Dios está empezando a poner a la tierra en una balanza a causa de los pecados, a causa de los abortos, a causa de las muertes, de las violaciones, de los homicidios, a causa de la maldad que hay en la tierra, ¿entiende? Y todos los pecados que en ello conllevan. La tierra está siendo juzgada. Y vemos en el libro de Apocalipsis que en un momento dice: ya no voy a tardar más. Lo que yo he dicho que va a suceder sobre la tierra va a suceder. Y entonces dice: no será más. ¿Qué quiere decir en otra palabra? Ya no se va a tardar en cumplirse todas las palabras y todas las profecías que están escritas en el libro de Apocalipsis. Por eso usted tiene que entender que una vez que Dios ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Y nosotros tenemos que entender de que estos juicios van a venir, van a suceder, van a probada y fue hallada en falta. Entonces usted y yo tenemos que entender que la Biblia declara: ya no será más, ya estas cosas no se van a atrasar ni se van a retardar. Y nosotros tenemos que entender algo. Algunos se preguntan: ¿por qué el Señor ya no ha venido con todas las cosas que han pasado? Porque Dios todavía está esperando. Esta es la última llamada, ¿verdad? Este es el último llamado para que entren los que Dios quiere, los que están reservados para este tiempo, para ir con el Señor, como todos nosotros. Hay todavía un grupo de personas que Dios está esperando para que se suban a este vehículo que nos va a llevar a todo al cielo. Entonces nosotros tenemos que entender la razón por la cual muchas veces decimos, viendo todas las cosas que están sucediendo, viendo todas las cosas que están pasando alrededor del mundo, viendo cómo los gobiernos y las naciones se alejan cada día más de Dios. Nosotros a veces pensamos: Señor, ya ven a buscarnos, ya ven, porque es tanta la maldad, es tanta la perversión, es tanta la inmoralidad que está sucediendo alrededor del mundo y ya los hombres no se están arrepintiendo. Y usted tiene que entender que una de las señales de la venida del Hijo del Hombre es cuando ya no haya más redargüimiento. Cuando ya en la humanidad ya no haya más convicción de pecado. Cuando tú ya le hablas a las personas de que solamente Cristo es la solución y que
La única forma de entrar al cielo es a través de Jesucristo y de una vida sin pecado. Y ya las personas no se arrepienten, ya no quieren cambiar, ya quieren estar en la condición en la que está. Entienda, esa va a ser una de las señales grandes que Cristo viene por su iglesia pronto. Y ese pronto, hermano y hermana, es pronto. Porque muchos podemos decir, es pronto, pero puede pasar un tiempo. No, ese pronto cada día se está haciendo cada día más fuerte. Ya no es solamente un eco, ya no es solamente una voz que viene a la distancia, ¿verdad? Es algo que cada día usted y yo tenemos que entender, que se percibe en el ambiente algo que va a suceder pronto, pero lamentablemente muchos, a pesar de todo eso, siguen viviendo una vida fuera de la voluntad y del propósito de Dios. Y usted y yo tenemos que entender que la venida del Señor está pronta. Y ese pronto no es un pronto de acá a muchos años, es un pronto de que puede suceder en cualquier tiempo, porque cada día el hombre y la mujer se está desviando más de las cosas de Dios. Cada día más está sucediendo lo que sucedió allá por Génesis, cuando dice que todas las naciones se juntaron y dijeron, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. En otra palabra estaban diciendo, vamos a hacer algo, ¿verdad? Sin necesidad de Dios, y nosotros mismos vamos a poder llegar a las alturas sin la necesidad de confiar en Dios. Y hoy estamos viendo eso. Estamos viendo cómo hay exploraciones a la NASA, exploraciones hacia afuera, el hombre queriendo descubrir otras vidas. Como nunca antes en estos tiempos ha habido tanto interés en los extraterrestres. O en una vida en otro planeta, como nunca antes, y tampoco como nunca antes ha habido la posibilidad de que el hombre llegue a otros planetas como lo quiere hacer, llegando a Marte. Y habiendo tantos descubrimientos, ¿verdad? Buscando esa vida afuera. ¿Por qué? Porque el hombre quiere llegar a las alturas, pero sin depender de Dios. Y nosotros tenemos que entender que dice que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé y como los tiempos de Lot. ¿Qué había en los tiempos de Lot? La gente producía, la gente compraba, la gente vendía, la gente sembraba. ¿Qué es lo que habla de eso? Número uno, habla de una riqueza falsa. Como en los días de hoy, mucha gente pone su confianza en un negocio, en un trabajo, en una situación. No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para buscar de Dios, pero sí tienen tiempo para sus negocios, para sus trabajos, hasta el punto que ya no van ni siquiera un día a escuchar de Dios, están tan metidos en su trabajo que se olvidan. Hay una falsa esperanza en la riqueza. Y también dicen los días de Noé. ¿Por qué? Porque tiene que entender que en los días de Noé, dice la palabra, ¿verdad?, que había gigantes en la tierra. Y como nunca antes, el hombre está interesado en lo sobrenatural. En esa vida extraterrestre, en esa vida. Entonces estamos viviendo en tiempos que ustedes tienen que entender que la humanidad cada día se aleja más de Dios. Y quiere llegar a las alturas a través de sus propios medios. Por eso la Biblia dice, ya no será más. Ya no se va a esperar más. Ya lo que tiene, los juicios que están determinados que van a venir sobre la tierra van a venir. Y eso lo podemos leer en el libro de Apocalipsis, como lo está mencionando, para los tiempos de la tribulación y de la gran tribulación. Y dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas, ¿verdad? Y usted sabe que a través de toda la escritura, Dios, usted lee a Ezequiel, usted lee Zacarías, usted lee Daniel, usted lee todos los profetas mayores y menores, son palabras proféticas para los últimos tiempos. Zacarías mismo, vemos que en Zacarías se menciona muchas cosas que van a suceder en los últimos días. Dice, la voz de oír del cielo otra vez como dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fue el ángel diciéndome que me diese el librito, y él me dijo, toma, cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, la comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando la hubo comido, amargo mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices
otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que ver en el versículo 4 habla de 7 truenos que se emitieron. La Biblia, número 1, compara siempre los truenos, son comparados con la voz de Dios. Aquí vemos que dice que hubo 7 truenos. Siempre usted va a leer a través de la palabra de Dios que el trueno siempre se identifica como la voz de Dios hablando. Por ejemplo, Éxodo 20:18, la voz de Dios se manifestó en el monte Sinaí cuando Dios le habló al pueblo. Si usted quiere acompañarme, Éxodo 20:18, para que podamos tener, para establecer un fundamento sobre lo que estoy diciendo, que los truenos representan la voz de Dios. Mire lo que dice: y el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Es un ejemplo. También Juan 12:28, Dios habló a Cristo en la voz del trueno. Job 49 mismo declara y dice: Job dijo que Dios habló a través del trueno. Entonces, hay algo que yo y usted podemos entender. Dios le dice a Juan que no diga lo que ha salido, las voces que han salido de esos truenos. ¿Por qué? Porque es algo que él selló. Pero yo le puedo decir algo, tal vez no sepamos exactamente qué es lo que quiere declarar Juan, pero podemos más o menos tener una idea, un ejemplo de lo que puede relacionarse con esto de estos 7 truenos, que son un misterio, ¿verdad? Porque a Juan le dijo que no escriba lo que decían los 7 truenos, que no escriba lo que salió de la boca de Dios, que esos 7 decretos, esas 7 declaraciones que salieron de la boca de Dios, porque son truenos. El trueno siempre es una forma de relacionarlo con la voz de Dios. Pero más o menos podemos tener una idea, un concepto de qué puede ser lo que Juan oyó, ¿verdad? Y en qué se podría relacionar eso, qué podría eso significar. Número 1, Salmo 29, capítulo 29, versículo del 3 al 9. Yo quiero que usted me acompañe. Es la única vez que nosotros vamos a hablar que se menciona 7 veces la voz del Señor. En Salmo 29, versículo 3 al 9. Es la única vez que usted va a ver que se menciona la voz del Señor. Salmos 29, capítulo 29, versículo 3 al 9. Yo quiero que usted me acompañe y vamos a leer cuáles son esas voces o esas voces que salen de la boca de Dios. Mire lo que dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Cuando dice truena es hablar. Dios, cuando Él habla, es como un trueno. Dice: truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo. Todo proclama su gloria. Ahora, ¿puede existir alguna pista de lo que estos 7 tronos podrían haber dicho a Juan y que Dios le dijo: no lo escribas, no lo menciones? Queda como un misterio, queda como algo que todavía Dios no quiere revelar. Y como vemos en el libro de Salmos, podemos ver que suceden 7 cosas. Se menciona 7 veces la voz de Dios sobre las aguas, 1. Después sobre la llena de majestad. Después que rompe los cedros del Líbano, 3. Que divide las llamas, ¿verdad? 4. Que sacude el desierto, 5. Que hace que los árboles se desgajen, 6. Y que se escuche en su templo.
7 veces se menciona ahí la voz de Dios, y ahí la única vez que se menciona ahí en el Salmo 29, y después lo vemos también ahí en Apocalipsis, donde dice que 7 veces se escucharon 7 truenos. Ahora, hay unos eruditos, estudiosos de las escrituras, que dicen que los 7 truenos son similares a un texto copto. ¿Qué es un texto copto? Es una lengua étnica de los primeros cristianos que vivían en el norte de África hasta el siglo 7 después de Cristo. Ellos creen que estos truenos son similares a los 7 vocablos griegos que a menudo funcionaban como un misterio del nombre divino. Ahora, en esos 7 vocablos aparece Alfa y Omega, que usted va a ver en el libro de Apocalipsis, que Jesús mismo dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el de que ha de venir. Esa tiene mucha connotación con los vocablos y en esos vocablos aparece Alfa y Omega, que es una manera abreviada de referirse a las 7 voces de Dios. En el texto copto, estas 7 formas abreviadas o estas voces se las denominan las 7 voces. Y esto es algo que salió de un comentario, el World Bible Commentary, ¿verdad?, que está en su página 560, hace referencia a esto. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero sacar con esto? Esto tiene mucho que ver con el nombre de Jehová. Es más, yo quiero decir algo: el nombre de Jehová no existe en una traducción hebrea, sino que acuérdense que el nombre de Dios es un nombre que no se puede pronunciar. Es más, cuando los hebreos querían mencionar el nombre de Dios, se escribía, tenía 4 letras importantes, que son 4 letras importantes del alfabeto griego, que era la Y, la H, la B y la H. No tiene pronunciación. Es más, los hebreos no le pueden encontrar pronunciación. Y hasta existe para los mismos eruditos hebreos, ellos dicen que el nombre de Dios no se puede pronunciar, que hasta llegaron a poner el nombre de Dios con 72 letras. No hay forma de que uno pueda pronunciar el nombre de Dios, y tampoco por la cantidad original verdaderamente de letras que tiene. Pero el nombre de Dios sagrado era Yahweh o Yahvé. Pero como los hebreos no lo podían pronunciar, ellos le decían Adonai, ¿verdad? El Señor, Adonai. O muchas veces le decían el Eterno. Ahora, nosotros tenemos que entender que el nombre de Jesús, por supuesto, era Yeshua, porque estos nombres eran más conocidos. Ahora, esto lo podemos relacionar con el libro, estos 7 truenos, tal vez lo podemos relacionar mucho con Apocalipsis 19 del 2 al 16, que dice que Jesús mismo, yo quiero que usted me acompañe para que usted pueda verificar esto. ¿Por qué? Porque quiero tratar de que usted podamos tal vez no tener exactamente saber eso, porque es un misterio que Dios escondió, pero más o menos tener una idea qué es lo que pudiera haber significado estos truenos, y qué es lo que Dios quería que todavía no se revele a través del profeta, a través del apóstol Juan. Pero Apocalipsis 19, 12 al 16 menciona que dice que sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahora, cuando Cristo ya venga como rey sobre la tierra, cuando Cristo ya no venga como el sumo sacerdote, como el Cordero de Dios que vino al pecado del mundo, sino que ahora ya va a venir en otra función. Él va a venir como rey para establecer su reino por 1000 años aquí en la tierra. Dice que se le va a dar un nombre secreto que todavía no ha sido revelado. Y nosotros tenemos que entender que puede ser que este nombre escrito que nadie conocía, así como usted y yo también vamos a tener un nombre, dice la Biblia, que vamos a recibir una piedra blanca, y en esa piedra blanca va a haber un nombre nuevo para cada uno de nosotros, que hoy no conocemos, que es un misterio, pero que cuando vayamos ya al cielo, Dios nos va a dar un nuevo nombre, ¿verdad? Y ese nombre, ¿verdad? Así como nosotros vamos a tener un nombre, también menciona que Cristo le va a dar un nombre nuevo que está en secreto, que nadie conoce. Ahora,
estas 7 trompetas pueden ser, ¿verdad?, que lo que ellas revelen es el nombre, es el nombre que Jesucristo va a recibir para ese tiempo. Por eso Dios le dice a Juan, Dios le dice al apóstol Juan, no reveles todavía, Jesús le dice todavía, no reveles las cosas que van a suceder, o no reveles todavía lo que escuchaste que salió de esos truenos, porque va a estar sellado hasta para los últimos días. Y puede ser que tenga mucho que ver que Juan escuchó los nombres que se le estaba dando a Cristo para los últimos días, ¿verdad? Puede ser que estas 7 trompetas sean eso. Ahora, cuando el 7º ángel toque la trompeta, dice, se van a acabar los misterios de Dios. El misterio ya va a llegar a un final. Ahora, es algo que nosotros tenemos que entender, que el mismo Señor declara, el tiempo no sería más. En otras palabras, ya no se va a retrasar lo que Dios tiene que hacer sobre la tierra, ¿verdad? Y la tierra va a ser juzgada, ¿por qué? Porque Apocalipsis 18:24 y 18:20 declara que se derramó sangre inocente. Y nosotros tenemos que entender algo, hermano y hermana, en los tiempos en los que estamos viviendo, de que Dios siempre va a proteger a los inocentes. Y que cuando los inocentes no son protegidos, la ira de Dios se manifiesta siempre sobre una nación. ¿Y quiénes son los inocentes? Los inocentes son esos niños que todavía no han nacido y ya se les está cortando la vida. Los inocentes son esos niños que son abusados, que son violados, que no tienen protección de nadie. Es más, estamos viviendo los últimos tiempos donde ya hay leyes, donde se están, y más aquí en los Estados Unidos, no sé en otros lados, pero aquí en los Estados Unidos, ya se están planeando leyes, ¿verdad? De uno de los candidatos presidenciales, ya se está planeando de que hay personas, si todavía el bebé no ha nacido y está dentro de los 9 meses y la madre decide abortar ese bebé, lo puede hacer si todavía no ha salido del vientre. Estamos viendo el tiempo donde ya se va a permitir que una persona que sea 10 años mayores que otra, ¿verdad?, ser amparado por la ley. Si un hombre que tiene 24 años quiere estar con una niña de 14 años, lo puede hacer y la ley lo va a amparar y no le va a hacer nada. Miren los tiempos en los que estamos viviendo y cómo las leyes cada día van más en contra de la palabra de Dios. Y Dios dice que Él ya no va a dejar más que esa sangre inocente se siga derramando. Por eso usted tiene que entender que Dios dice, no se va a retrasar más, porque la maldad del hombre cada día llega más delante de Dios, como sucedió en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Por eso dice que serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra, que serán tiempos donde la perversión se ha extendido, la maldad se extiende, el hombre cada día se aleja más de Dios, y no solamente que no se arrepiente, sino que desafía y blasfema en contra de Dios, como leemos en el libro de Apocalipsis. Hemos leído que la gente, a pesar de todas las cosas que van a suceder en los últimos tiempos, en el tiempo de la tribulación, no se arrepiente de sus pecados. Es importante que nosotros entendamos de que va a venir un juicio final de Dios en la tierra, y ese juicio va a afectar a todas las personas. Es más, del capítulo 4 al capítulo 11, esos van a ser los primeros 42 meses de la tribulación, y después se produce un evento más. Ahora, antes de concluir, yo quiero aclarar algo, porque muchas veces algunos piensan que la 7ª trompeta, ¿verdad? Porque habíamos hablado que hay una pretribulación, hay una tribulación en medio, hay personas que creen que el rapto va a ser antes que vengan los 7 años de tribulación. Hay personas que van a pensar que van a ser en el medio de la tribulación. Y hay personas que piensan que van a ser hasta el final. Y nosotros tenemos que entender algo que yo quiero aclarar desde nuestra perspectiva, o de lo que yo he estudiado y creo de la palabra de Dios.
Yo creo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Algunos dicen, bueno, pero si se equivoca, bueno, si se equivoca será en el medio de la tribulación. O sea, yo quiero que usted entienda algo. Yo tengo, basado en lo que uno va estudiando, aprendiendo y con la oportunidad de poder indagar y estudiar de varias fuentes. Yo quiero que usted entienda que esta séptima trompeta que habla el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Esta séptima trompeta no es la trompeta que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 51 al 52. Es más, porque algunos aluden que cuando Pablo dice, y si me quiero acompañar, 1 Corintios 15, del 51 al 52, y voy a concluir con esto. Yo quiero que usted me acompañe para que nosotros podamos hacer una comparación entre ambas. Número 1. 1 Corintios 15, capítulo 51 y 52 declara lo siguiente. ¿Okay? Dice, he aquí os digo un misterio. Pablo habla de 7 misterios. Usted puede encontrar otro de los misterios que habla Pablo en Romanos capítulo 11. Pero hay 7 misterios que Pablo habla a través de sus 13 epístolas. Y una de ellas es este misterio. 1 Corintios 15 del 51 al 52 declara, es que yo digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados, ¿verdad? Pablo está diciendo, no todos vamos a morir, no todos vamos a dormir. Lo que usted tiene que entender que cuando Pablo dice esto, es lo que está diciendo, no todos vamos a ver la muerte, sino que algunos serán arrebatados con el Señor al final de la última trompeta. Y muchas personas consideran que ese toque de trompeta, muchos lo relacionan con Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7, que dice, sino que Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Número 1, nosotros tenemos que entender que aquí es donde algunas personas dicen que el rapto va a suceder en la séptima trompeta. O sea, por eso hay unos que creen que la iglesia va a pasar parte de la tribulación, porque dice, bueno, no, Pablo dice la última trompeta. Apocalipsis 17 Pablo habla de un misterio y dice que en ese misterio no todos vamos a morir, no todos vamos a dormir, pero algunos vamos a ser transformados, pero todos vamos a ser transformados al Señor al final de la trompeta. Entonces, cuando algunos vuelven a Apocalipsis capítulo 10 versículo 7 y escuchan que dice que cuando el ángel toque la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará, muchos usan esos dos versículos para decir que la iglesia, el arrebato, no va a suceder en Apocalipsis capítulo 4, sino que va a suceder en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, número 1, que algunos sugieren esto porque después de esto habla de que viene el juicio del creyente, o mejor dicho, viene el Bima, que es el tribunal de Cristo. En Apocalipsis 11, 18, si usted ve ahí Apocalipsis 11, 18, dice... y se airaron las naciones y tu ira, y ha venido el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces algunos creen que la iglesia va a pasar la primera parte de tribulación, los primeros 42 meses que terminan en el capítulo 11, porque a partir entre el capítulo 4 y el capítulo 11 son los primeros 42 meses. Hay muchas personas que dicen, no, la iglesia no va a ser arrebatadas antes que venga la gran tribulación, o en Apocalipsis capítulo 4, sino que va a ser en el versículo 10, porque ahí mismo declara que después viene un juicio y Dios va a galardonar a todos sus siervos, a todos los santos. Pero nosotros tenemos que entender que no se puede conectar uno con la otra. ¿Por qué? Porque algunos conectan esto con esto. Ahora, hay una diferencia entre la última trompeta, que dice en 1 Corintios 15, del 51 al 52, y la séptima trompeta, que dice Apocalipsis 17.
Primero, número uno, porque cuando Pablo le escribió a los Corintios, vamos a ser primero históricamente, ¿por qué vamos a decir esto? Cuando Pablo le escribe a los Corintios, eso sucede en el año 53 y 57 después de Cristo. Y cuando Juan escribe Apocalipsis, sucede 40 años después, 95 años después de Cristo. Si esto hubiera sido así, nosotros tenemos que entender que nadie en Corintio le pidió una explicación a Pablo, que él diera a entender qué es esta última trompeta, a qué se refería, por qué. Porque en ese tiempo ya se entendía qué es lo que Pablo estaba refiriendo. Ahora, cuando hablamos de las trompetas, usted tiene que saber que las trompetas o el shofar, ¿verdad?, tiene 4 sonidos: el tequia, el yevarim, el teruá y el tequia agedolá. Acuérdense que uno es para la guerra, otro es para la convocación, otro es para el perdón, ¿verdad? Y otro es para adorar y alabar a Dios. Son 4 sonidos. Ahora, Éxodo 19 tiene las mismas imágenes del rapto cuando dice que esta trompeta sonó larga y fuerte. Acuérdense que cuando Dios quería congregar al pueblo, se emitían 2 sonidos de trompeta, y estas trompetas eran trompetas de metales para congregar y llamar al pueblo enfrente del tabernáculo, enfrente de la puerta del tabernáculo donde Dios le iba a hablar a su pueblo. Nosotros tenemos que entender que la última trompeta es el más largo y ruidoso de las 100 explosiones en la fiesta de las trompetas. Entonces nosotros tenemos que entender de que esto, Pablo, cuando habla de la última trompeta, no específicamente está hablando de la trompeta del libro de capítulo 10, versículo 7, ¿verdad? Sino está hablando de la última trompeta que va a sonar para cuando todos seamos arrebatados con el Señor. Y yo quiero decirle algo, yo tengo convicción plena y seguridad de que la iglesia no va a pasar la parte de la gran tribulación. Es más, la palabra misma dice que nosotros, escaparemos de esta gran tribulación. Entonces, algunos aluden y dicen que esta es la 7ª trompeta, y es la última trompeta donde la iglesia va a ser arrebatada. Pero nosotros tenemos que entender de que cuando Pablo dijo eso, no se refería a esta, sino se refería a la trompeta del capítulo 4. Amén. Yo quiero dar conclusión a la enseñanza de hoy. Espero que haya sido de bendición. Yo quiero motivar a la iglesia a conectarse. La semana que viene vamos a estar hablando de los 2 testigos. Ya vamos a estar hablando de la mujer y el dragón, qué significa la mujer y el dragón, y vamos a traer visuales para darle imágenes e ideas de cuál es ese dragón y qué significa la mujer, cuáles son los 2 testigos. Porque muchos dicen, ¿cuáles son los testigos? Sabemos que uno es Elías, porque los 2 testigos tienen que ser personas que no vieron muerte. Elías fue uno, sabemos que no vio muerte, pero ¿quién es el otro? Vamos a estar hablando de esos 2 testigos, y vamos a estar hablando de la mujer y el dragón y la 7ª trompeta. Así que yo le motivo para que usted se conecte con nosotros, y para que ustedes sean parte de la próxima enseñanza del próximo jueves. Quiero motivarlo para que no dejen de enviar sus comentarios, no dejen de enviar sus oraciones de peticiones. Nosotros vamos a estar intercediendo por cada una de ellas. Siga conectándose con nuestro ministerio los días jueves a las 8 de la noche aquí en horario de California, conectándose a través de nuestros servicios virtuales para el libro de Apocalipsis. Los domingos a la 1 de la tarde vamos a tener nuestros servicios virtuales para que ustedes nos sigan acompañando, y quiero motivar a todos. Verdaderamente, si usted quiere conectarse con nuestro ministerio y nuestra iglesia, quiere saber más de nuestro ministerio, conéctese con nuestra página de Facebook, Ministerio de Cielos Abiertos, o nuestra página de Instagram, Ministerio de Cielos Abiertos, donde usted va a poder ver algunas de las actividades que nosotros tenemos aquí localmente en el sur de California. Vamos a tener para el mes de noviembre algunas actividades afuera, así que yo lo motivo para que usted se siga conectando con nuestro ministerio y nuestra iglesia. Y que sabemos que Dios va a hacer cosas grandes. Mire, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Esta pandemia ni ha sorprendido a Dios, ni nunca jamás sorprenderá nada a Dios. Porque quiero decirle algo: cuando más somos perseguidos como iglesia, cuando más se nos prohíbe o se nos quiere callar, es cuando más Dios se glorifica.
El avivamiento más grande del mundo, hermano y hermana, no está en los Estados Unidos, no está en Sudamérica, no está en Centroamérica, no está mucho menos en Europa, ¿verdad? Mucho menos en países como aquí mismo en Estados Unidos. Los movimientos más grandes de Dios, donde Dios se glorifica más, donde más milagro hay, donde más señales hay, donde más almas se convierten, son los países donde el evangelio es perseguido. Los movimientos más grandes, la iglesia más creciente hoy en día, ¿sabe dónde es, hermanos y hermanas? En un país donde los cristianos tienen que estar bajo tierra para poder hacer su servicio. Donde no pueden tener la libertad que usted y yo tenemos de leer la Biblia. Es más, la Biblia es prohibida. ¿Saben lo que hacen esas congregaciones? Cuando la Biblia, como es considerada un libro prohibido, lo que hacen las personas es van aprendiendo versículos y se los van compartiendo entre cristianos para que lo vayan memorizando. Y cuando tienen una Biblia, en esos países, tal vez usted a su Biblia la tenga ahí bajo en el cajón de su mesita de luz. Tal vez lo tenga por ahí en algún lugar de la casa que nunca tal vez la lee, pero allá sabe lo que hacen. Apenas tienen una Biblia, lloran, claman, se alegran por tener una Biblia. Y nosotros aquí no. Los más grandes avivamientos, ¿saben dónde suceden? En los países donde la palabra de Dios es prohibida. Hoy en día el avivamiento más grande son en las iglesias subterráneas en China, donde la palabra de Dios es prohibida, donde el comunismo le dice a los pastores que predicar y no predicar, y si no predican lo que ellos dicen, los encarcelan, los torturan, los golpean y los matan. Los movimientos más, la iglesia en mayor crecimiento ahora son en esos países. Cada líder tiene entre 20.000 y 30.000 personas bajo, cada pastor, cada ministerio, mínimo tiene entre 20.000 y 30.000 personas bajo su cobertura. Imagínense. Mientras más somos perseguidos, donde Dios más se va a glorificar. Una vez un hombre fue a China y fue a hacer unas conferencias en privado, por supuesto, no podía hacerlo algo público, en un lugar, y había aproximadamente 8 líderes de iglesias grandes. Entonces este pastor, que era de aquí de Estados Unidos, le preguntó: ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuánta gente está bajo tu pastoría? Dice: yo pastoreo entre 20.000 y 30.000 personas. ¿Y dónde es que se congregan? Nos congregamos en los lugares subterráneos donde nadie nos puede ver, donde hay humedad, donde la luz no hay mucha iluminación, donde a veces hace mucho frío, hace mucho calor, donde la Biblia solamente los tienen unos pocos, y a veces las personas lo que hacen es se los memorizan y se van cortando pedazos de la Biblia y se las van compartiendo para poder estudiar los versículos, aprenderse los versículos. Y este pastor quedó maravillado, y estas personas que eran de ese lugar le dijeron: yo quiero que un Dios te ore por nosotros, para que un día el evangelio sea libre, como lo es en los Estados Unidos o en otros lugares donde la palabra de Dios permitira. Yo quiero que usted ore para que a nosotros se nos dé la libertad de poder predicar la palabra de Dios con libertad y podamos tener acceso libre para hacerlo. Yo quiero que usted ore por eso. Y él dice: ¿sabes qué? Yo no puedo orar por eso, porque en mi país la gente no lee la Biblia. En mi país la gente no va a las iglesias. En mi país la gente está más preocupada por su diario vivir que por Dios. La oración no es algo primordial en muchos cristianos de donde yo vengo. Dice: yo voy a orar para que mi iglesia sea como tu iglesia. Lamentablemente, hermanos y hermanas, a veces Dios permite que cosas sucedan como las que están sucediendo y las persecuciones que van a venir para que la iglesia se despierte. Porque al final solamente va a quedar un remanente. La Biblia es clara: no todo el que descienda a Jerusalén es israelita. Y no todos los que digan que son cristianos o hijos de Dios son verdaderamente cristianos e hijos de Dios.
En los últimos días se sabrá verdaderamente quién es el que le sirve a Dios y el que no le sirve. La pregunta es, ¿dónde está usted? ¿Es de los que le sirven a Dios a pesar de todas las circunstancias y momentos? ¿O solamente está por una cuestión de comodidad o porque Dios le bendice, pero usted verdaderamente no quiere un compromiso con Dios? Hay muchas personas que no quieren un compromiso con Dios. No quieren servir, no quieren apoyar, no quieren evangelizar, no quieren ayudar a los necesitados, no quieren estar, no quieren en ninguna congregación ni estar bajo ningún líder o pastor. Prefieren, dicen, yo no necesito a la iglesia, mi iglesia es mi casa. Y lamentablemente ni oran, ni leen la palabra, ni en su casa, ni con su familia. Hay tal vez no hay un orden en su vida personal como en su hogar. ¿Por qué? Porque han querido vivir su propio evangelio. Y queremos decirle algo, hermano y hermana. Hay personas que quieren de Dios, quieren lo mejor de Dios, pero sin compromiso. Es como un hombre que quiere una relación con una mujer, pero no quiere casarse. Quiere tener todos los beneficios del matrimonio, pero no quiere tener un compromiso real. Y así es la vida de muchos cristianos hoy en día, en los países donde hay una libertad religiosa que no lo hay en otros. Por eso es importante que usted y yo entendamos, hermano y hermana, que en los últimos días dice que el juicio va a comenzar por la casa. Yo le motivo, le insto para que usted busque a Dios de todo corazón. Se afirme en las cosas del Señor, porque yo creo que aunque la iglesia no va a pasar por la tribulación, pero sí tendremos y sí habrá cierta persecución en el cuerpo de Cristo. Ya no se va a tener la misma libertad que antes, y ya lo estamos viendo, para poder hacer los servicios o ir a congregarse o predicar la palabra de Dios. Sus convicciones cristianas van a ser desafiadas, porque va a haber una sociedad que va a tratar de moldearle su carácter y decirle qué es lo que usted tiene que hacer y decir, y si usted no lo hace, va a ser censurado, va a ser señalado, va a ser perseguido, va a ser encarcelado, y quién sabe si lleguemos al punto donde reconocer a Cristo y aceptar los principios de la palabra de Dios no sea una causa de muerte para muchos. No está tan lejano eso, hermanos y hermanas, más en los días en los que estamos viviendo, no está tan lejano eso. Tal vez estamos en el principio de las cosas, pero ya no estamos tan lejos como antes. Por eso yo quiero motivarlo en este día a buscar de Dios de todo corazón. Dice la Biblia, mientras el Señor pueda ser hallado, buscadle. Por eso yo quiero motivarlo en este día, hermano y hermana, busquen a Dios de todo corazón. No se apoyen en su propia prudencia, pongan toda su confianza en el Señor y acérquense a Él. Guarden su palabra, vivan de acuerdo a sus mandamientos, no hagan sus propias leyes. Sigan al Señor de todo corazón y obedézcanle en todos sus caminos. Padre Celestial, yo te doy gracias por cada hermano y cada hermana, te doy gracias por cada persona, bendice al cuerpo de Cristo. Y te pedimos, Señor, que tú traigas una revelación clara y completa de los últimos días para mis hermanos y mis hermanas. Tráenos convicción, tráenos seguridad, afírmanos nuestros pasos y nuestra fe. Quita, Señor, toda piedra de tropiezo en nuestra vida que nos quiera alejar del propósito real que tú tienes para nuestras vidas. Aleja, Señor, todo aquello en nuestra vida que no es de tu agrado. Enséñanos cada día a vivir conforme a tu palabra. Padre, que sepamos que los últimos días están cercanos y que no sea, Señor, porque no quisimos hacer tu perfecta voluntad. Tal vez nos quedemos, Señor, pensando que nos íbamos, Señor, contigo. Enséñanos a vivir en santidad, enséñanos a vivir en temor, enséñanos a vivir en integridad, Señor. Que no, Señor, no seamos livianos, Señor, ante el pecado, y no seamos livianos, Señor, ante vivir una vida fuera de tu voluntad, Señor, sino que entendamos que los tiempos finales están cercanos y la venida del Señor puede suceder en cualquier momento. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, trae convicción a nuestros corazones. Yo oro por cada hermano y cada hermana que nos esté mirando, y te pido que esta palabra ha sido de bendición y toque la vida de muchas personas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero cerrar con esto. La Biblia declara que nadie sabe el día ni la hora de la venida del Hijo del Hombre. Quiero decirte algo, si hay algo certero cuando Cristo va a venir,
cuando usted menos lo espera, cuando cree que todo está bien, cuando piensa que nada va a suceder, cuando piensa que todo está en paz y en tranquilidad. De repente viene el Señor por aquellos que están con sus lámparas encendidas y listas para ser llevados con el Señor. Te dejo con esta palabra, te dejo con este pensamiento, te dejo con este mensaje de la palabra de Dios para que tú lo medites y no lo tomes livianamente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la gracia y el favor de Dios te acompañen. Bendiciones, iglesia, y bendiciones, pueblo de Dios.